Buenas noches. Después de la entrevista de anoche con el flamante ministro de Economía, Alonso Segura, he recibido varios comentarios en el sentido de que, sin duda, el nuevo ministro pues, es un profesional de primer nivel, pero no transmite la sensación de liderazgo necesario para, digamos, tomar las decisiones y emprender las reformas que se requieren en este momento para recuperar las tasas de crecimiento de la economía, sobre todo en estos años venideros que son años complicados por razones electorales y políticas. Y entonces aquí quizás lo que se requiera es una labor de compensación por parte de la presidenta del Consejo de Ministros, que convoque a una ronda de conversaciones para buscar consensos, para buscar acuerdos políticos en torno a estas reformas, a estas decisiones que hay que tomar para, resolver el problema de la informalidad, reducir los enormes costos de la formalidad, para poner en movimiento la maquinaria de gasto en inversión regional y local, que es una maquinaria que funcionaba lubricada por la corrupción, y ahora que la corrupción está, digamos, bajo la mira del Poder Judicial y de la Fiscalía, esa maquinaria sencillamente se ha parado, y entonces el esquema de la descentralización ha hecho agua, ha colapsado. Se necesita entonces una reforma profunda también en ese tema, y eventualmente recentralizar, por lo menos temporalmente, algunas de las líneas de ejecución de obras para darle dinamismo nuevamente a la inversión pública, que en el mes de julio cayó 6%, en un año en que debería haber actividad contracíclica para suplir la caída en la inversión privada. Son asuntos muy serios, muy graves, que requieren de una conducción de un ministro de Economía, digamos, que sea un verdadero líder, ¿no es cierto? Y en ausencia eventualmente de eso, pues necesitamos unos acuerdos que la primera ministra podría lograr para estos fines que hemos mencionado, y también para lograr que efectivamente los ministerios y los gobiernos subnacionales reduzcan drásticamente una verdadera revolución en la tramitocracia. Fíjense, ayer dijimos, por ejemplo, que el consorcio Gasoducto del Sur, pues necesitaba conseguir 1.400 permisos simplemente para comenzar la obra. Pues me equivoqué, invertí los números, los términos. No eran 1.400 permisos, eran 4.100 permisos. Y aquí tengo la lista, no sé dónde la podemos, no sé si podemos ponchar la lista, 4.100, y hay muchos más que todavía no los han podido contabilizar. Por ejemplo, en alimentos, la habilitación sanitaria de establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas, 49 permisos. En el ducto, autorización de instalación de gasoductos en red vial local, 35 permisos. Hay permisos en electricidad, permisos de explosivos, por ejemplo, licencia de funcionamiento de polvorín, 49 permisos. En hidrocarburos, el informe técnico favorable para la instalación o modificación del consumidor directo de combustibles líquidos, 49 permisos, y así sucesivamente. No los voy a enumerar todos, por supuesto, porque son 4.100 precisamente. En cuestión de radiactivos, recursos hídricos, opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domésticas para vertimento, 117 permisos. Autorización de vertimientos de aguas residuales domésticas, 117 permisos. Autorización para la ejecución de obras de fuentes naturales de agua, 149 permisos. Autorización de uso de agua, 179 permisos. En recursos naturales, concesión minera no metálica, 288 permisos, autorización de inicio de actividades, 288, certificado de operación minera, 288 permisos, en seguridad, en fin, certificado de inspección técnica de defensa civil, 49 permisos, licencia de edificación, 49 permisos, licencia de funcionamiento para los campamentos, licencia de funcionamiento, 91 permisos. Telecomunicaciones, autorización para la prestación de servicios privados y telecomunicaciones, 49 permisos, y así una serie de otros ítems y rubros, como transporte, hay una gran cantidad, y hay una serie de ítems en los que ni siquiera han podido confirmar cuántos permisos necesitan todavía.
Por ejemplo, servidumbres de paso 298, es decir, casi 300 permisos. Inspección técnica para aeropuertos y aeródromos públicos o privados, 49. Total, 4.102 permisos necesita sacar el consorcio Gasoducto del Sur para empezar a construir. Lo que sí, 4.000 como mínimo, porque hay varios, bastantes rubros en los que todavía no han podido pues identificar la cantidad de permisos que necesitan. No solamente hay que sacar estos permisos, algunos son en orden consecutivo, es decir, no son simultáneos, sino que además cada permiso toma tiempo. Entonces probablemente la obra no se va a iniciar nunca, no sabemos cuándo. Así son las cosas en nuestro estado y así queremos recuperar la economía. Es decir, lo que ha pasado es que hemos venido creciendo a tasas altas y entonces la burocracia, los políticos, en fin, han sentido que era el momento de implantar cargas, obligaciones, condicionamientos, requisitos a las empresas, sacarles más dinero, lo que fuese. Sobre regular todo, ¿no? Para que en fin, de repente pues para poder cobrar pues, ¿no? Sencillamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Pablo Talavera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para ver el tema de la renuncia de Vladimir Paz de la Barra a ese organismo. Luego vamos a estar con Francisco Dumbler, ex viceministro, ex director ejecutivo de la ANA, que ha sido objeto de una denuncia de reporteros, él y el ministro, respecto de unas gestiones, unos lobbies de Cecilia Blume para conseguir unas autorizaciones de la ANA para una empresa. Luego vamos a estar con Juan Mendoza, director de la Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, sobre el tema de los aportes obligatorios, que ya no son obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones por parte de los independientes y qué salidas hay. Y finalmente vamos a estar con José García Calderón, coordinador técnico del plan metropolitano, el plan urbano de Lima al 2035, algo que es muy interesante. Regresamos.